Voy a cambiar el tema. Iba a presentar y voy a presentar Que sean fuego las estrellas, pero hay otras dos cosas que si a ustedes no les importa me gustaría hablar. ¿Me dan chance? Sí. Va. Una de ellas es, ando queretanizado. Los últimos 4 meses del año me las pasé escribiendo, contando, narrando en minucia, en detalle, la batalla de Querétaro, que es el final del libro que acabo de terminar y que sale en mayo y que vendré a presentar con gusto a Querétaro, que es la historia del liberalismo armado. Y quería dedicar algunos minutos a hablar de ese Querétaro, que no puedo reconocer en este Querétaro, es imposible, ¿no? Aquel era un Querétaro chiquitito y lleno de gente decente afuera y hijos de la chingada adentro. Supongo que ahora estará más o menos igual, ¿no? Y la tercera es, yo creo que en momentos como estos no puedes, cuando te dan un micrófono, dejar de hacer una reflexión sobre el momento en que estamos viviendo en México y qué se nos pide esta sociedad a todos nosotros. Entonces, en orden de aparición en escena, Que sean fuego las estrellas. Que sean fuego las estrellas es una historia extrañísima, fuera de lo habitual en la vida de un escritor. Hace 30 años terminé de escribir una historia de la revolución en Asturias, en la que habían participado mis abuelos, y gané mucha plata, porque se vendió masivamente. Y entonces tenía dinero, cosa inusitada en mi vida hace 30 años, ahora también, pero ahora lo disimulo mejor, sobre todo porque compro las camisas de mezclilla en el 3x1, y me fui a Barcelona a encontrar una historia potente que contar. Eran los momentos de la caída del franquismo, se habían abierto los primeros ateneos libertarios, los archivos, y investigué durante 4 o 5 meses, noche y día, la historia del gran movimiento obrero en Barcelona entre 1917 y 1923, los años claves del resurgimiento del proyecto anarcosindicalista. Llené una docena de cajas de libros, recortes, fotocopias, microfilms, cuadernos de notas, y luego dije, ¿qué hago? Porque no sabía cómo contar la historia. No tenía una técnica para narrarla. Era tan impresionante, tan apasionante, tan enloquecida. Total que viajaron conmigo y llegaron a mi casa y durmieron durante 30 años en el garage de mi casa. No quieren saber qué chingados duerme en el garage de mi casa, ni yo quiero saberlo tampoco, pero ahí estaban las cajas de Barcelona. Hace 3 años leí una novela sobre la Barcelona de 1917-23, los años del llamado pistolerismo, y me dije, caray, yo tengo una gran investigación sobre esto, mejor que esta novela. Y dije, bueno, por algo no la habré escrito. Los libros que no se quieren escribir, pues los dejas y escribes otros, ¿no? Y ese fue el primer ruidito en la cabeza de, oye, esta historia que no has escrito y que investigaste. El segundo fue, me tropecé con un compañero anarquista en una manifestación en la Ciudad de México. Él decía que era anarquista. Se había trepado en un semáforo y estaba tratando de romper el semáforo. Entonces tuvimos un diálogo animado. Yo tengo vocación pedagógica y le decía, ¿tú qué eres? Soy anarquista. Y decía, no, eres un pendejo. Los semáforos son los que ayudan a las viejitas a no ser atropelladas cuando cruzan la calle. No mames. Si de veras eres anarquista ultra, pues vete a Los Pinos, güey, ¿no? Vete a escupir a la reja de Chapultepec que se robó el presidente y que tiene en la entrada de Los Pinos. Decía, no, porque el sistema, decía, no mames, es un pinche semáforo, ya bájate, güey, ¿no? Y me entró la idea de que el anarcosindicalismo, que yo había estudiado en aquella Barcelona, era de una enorme riqueza, y este reduccionismo de anarquismo a radicalismo a lo pendejo me resultaba un tanto molesto. Habían pasado todos los incidentes en la Ciudad de México, había una satanización del anarquismo por parte de los medios de comunicación, los anarquistas, sí. Y luego veías las fotos y había de todo, es cierto, había muchachos acelerados que decían que eran anarquistas en una posición muy de confrontación con el sistema.
pero también había un güey que salía de atrás de los granaderos, tiraba una piedra a los granaderos y luego regresaba y se ponía atrás de ellos. O sea que había una componente de provocación muy burda también. Y había tenido un diálogo muy rasposo con un locutor de radio que se estaba tirando ese rollo. No, porque mire, la violencia en las manifestaciones, la violencia hasta donde yo la conozco es violencia del Estado contra el derecho de los ciudadanos a disentir. No, pero los anarquistas, y me dice, ¿sabe qué? Póngase de pie y cállese la boca. Ricardo Flores Magón no solo era anarquista, sino es uno de los padres de esta patria. Ya se puso de pie. El güey quedó tan azorado que no supo qué hacer y terminó la entrevista por la vía de desconectarme el teléfono. Todo esto estaba como cosquilleando. Entonces dije, pues voy a ver las cajas. Y me eché un busito en el sótano. Tenían telarañas. Y no arañas. Ay, gracias, Blanca. Y no arañas. Si hubiera habido arañas, yo que soy franciscano de ultraizquierda, las hubiera mirado, sonreído y las hubiera llevado al pastito de afuera de mi casa. No, yo no mato arañas. Pero era buenísima la investigación. Buenísima, buenísima. Déjalo, aquí hay un cenicero improvisado. Lo que pasa es que si no la atinaba. Era buenísima la investigación. Excelente. Y ahorita es buenísimo investigando hace 30 años. Minuciosa, detallada, cubriendo todas las fuentes, exhaustiva, riquísima de contenidos. Dije, ay güey, y ahora ya sé cómo escribirte esta historia. Y me lanzo. Me hice la pregunta, ¿y a quién le va a interesar la Barcelona de 1917 y 23? Y la respuesta que me di es, yo he leído toda mi vida cosas que aparentemente no me iban a interesar y las leí porque me interesaban mucho. Sé todo sobre Carnarvon y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y he leído las cosas más extrañas o exóticas como versiones diferentes de novelas sobre la conquista de México solo para poderlas comparar. Y he leído libros que tratan sobre las caballerías rojas en la época de la Revolución Rusa. Porque una buena historia es una buena historia. Entonces, pues voy a contarla. Me animo, me lanzo, ahora. Y me eché una investigación en internet para ver, en 30 años, ya seguro llegaron los famosos historiadores ingleses, que como no tienen nada que hacer, escriben sobre España, historiadores de universidades norteamericanas, y había 3 cositas intrascendentes. En España, ¿qué se había publicado? Recopilé, recogí un par de artículos, pero básicamente ni un 1% se había ido adelante en la investigación. Y dije, entonces sí, me toca. Y escribí la historia. Y se convirtió en Que sean fuego las estrellas. No tenía título para el libro. El librero en mi casa está en el camino entre mi recámara y el baño, por razones técnicas, porque cuando vas al baño, yo aprendí a mear sentado como hacen las mujeres, porque me parece mucho más inteligente que mear parado, porque además se puede leer mientras meas, ¿no? Perdón que les dé toda esta información, tampoco pedagógico y académica, pero es importante, si no la practican, órale. Y entonces pasé y me pesqué a Shakespeare cuando iba entrando al baño. Chingados, hace un teatro de Shakespeare en el camino al baño, vaya usted a saber, pero... Y encontré una frase maravillosa que le da título al libro. Que sean fuego las estrellas. Y entonces conté la historia. ¿Qué cuenta la historia? Cuenta la historia de una ciudad alucinada, que es la Barcelona de 1917, donde los millonarios eran archimillonarios, que se había podrido en dinero, y que la guerra mundial la había convertido en el gran centro de exportación de las manufacturas catalanas. Textiles, metales, químicas, balas, acero, etcétera, etcétera. Y vendía parejo, aprovechando la Primera Guerra Mundial, a ingleses, franceses y alemanes. Y en medio de este enloquecido brote de dinero por todos lados, la clase obrera no había visto un centavo.
Había crecido enormemente el número de trabajadores. En la mayoría de las fábricas se laboraba 3 jornadas, o sea, 3 tiempos, ¿sí? Y los salarios seguían siendo una mierda. Se trabajaba jornada de 11 horas y media en algunos lugares. El 7º día no se pagaba, sino que se daba de descanso, pero no lo cobrabas. Si no trabajabas, no cobrabas. Se vivía en condiciones de hambre, miseria absoluta, y mientras la ciudad burguesa había enloquecido. La cocaína se compraba en las farmacias al kilo, pesada, en balanza. Los teatros habían quitado las obras teatrales, se habían puesto una ruleta en el escenario. La prostitución había llegado a niveles, había tantos cafés cantantes, bares de camareras, como se llamaban eufemísticamente en la época, etcétera, etcétera. Una ciudad además dominada por el humo gris de la industria, y de ahí surge una clase obrera excepcional. La Confederación General del Trabajo, CGT, de origen anarcosindicalista, se forma a partir de una combinación de hechos. Por un lado, la propaganda de grupos pequeños de anarquistas que propagaban el amor libre, la educación laica, la filosofía, el derecho a lo colectivo, etcétera, etcétera, que incide sobre esta clase obrera que empieza a integrarse en ateneos, clubes de barrio, ¿no? Y en estructuras sindicales. Esta clase obrera crece de una manera notable a lo largo del 17, pero luego va a enfrentar, y estoy haciendo una versión muy simplificada, la provocación patronal de manos del jefe de la policía, que organiza un grupo terrorista burgués que mata a trabajadores, pero también asesina a patrones por problemas de competencia entre alemanes y franceses, porque trabaja para el espionaje alemán. El jefe de la policía, bellísima persona, famoso Bravo Portillo. Y entonces la ciudad se repleta de pistolas. En paralelo hay fenómenos notables como una lucha de las mujeres por el descenso de los precios y la carestía, que termina triunfando después de decenas de manifestaciones. Y en 18 la Confederación se conforma en el Congreso de Sants, que es una población aledaña, conurbada a Barcelona, y el grito de sindicato único. Hasta ahora los sindicatos habían funcionado por oficios. Los sindicatos crecen a toda velocidad y se lanzan verdaderas guerras por la sindicalización de las empresas. En el sector de la madera hay 77 conflictos en un año. Y tú dices, pero bueno, es muy grande el sector de la madera. Y a la hora en que lo analizas ves que son 40 tallercitos y 11 fábricas. 77 conflictos. Algunos de ellos con bombas Molotov contra la salida del patrón, despidos masivos, patrones con policías privados, etcétera, etcétera. Y todo esto por 2 demandas. El que los patrones pongan las herramientas, porque el obrero tenía que traer de casa sus herramientas, ¿sí? Y por la jornada de 8 horas. Todo esto va llevando a un nivel de organización muy potente que finalmente construye con un movimiento de una gran riqueza ideológica, dirigido por Ángel Pestaña, un relojero que ha sido peón, desde niño trabaja, lo abandona a su madre, su padre es un borracho. La típica historia del desarraigo proletario, ha pasado épocas en la cárcel, y que es el director del periódico de los sindicatos, Solidaridad Obrera, y es el que denuncia a Bravo Portillo y demuestra las pruebas de que colabora con los franceses. Entonces de repente lo que tenía es una historia de grandes luchas sindicales y una novela policíaca metida en medio. Y por un accidente todo va a explotar en torno a un lugar que no parecía ser el centro del conflicto, que es la empresa que suministra luz y fuerza a Barcelona. Fundamentalmente son 3, pero esta es la más importante, llamada La Canadiense. Es una empresa que reparte flujo eléctrico al alumbrado público, a las fábricas y a los pocos privados. La mayoría de las casas se alumbran todavía con gas, con luz de gas. Y despiden a 6 trabajadores del departamento administrativo, ni siquiera de un departamento particularmente conflictivo proletario.
La reacción de los sindicalizados es: si despiden a 6, los 60 que trabajamos en la administración no entramos a trabajar. La empresa responde despidiendo a los 60 que no entraron a trabajar. En solidaridad con ellos, toman sus manos la CGT el conflicto y el sindicato de Aguas y Luz y Aguas organiza que sean los contadores los que vayan a la huelga. Para el reparto de la luz hay unos cuates que van y checan el consumo, ¿no? En los medidores toman nota del consumo para que se pueda hacer la cobranza. Entonces, al no tomar nota del consumo, no hay posibilidad de cobranza, entonces paralizan la cobranza y se van a la huelga 300 contadores. La empresa responde despidiendo a los contadores. El sindicato dice: ah, sí, y entonces van a la huelga los cobradores y todo el departamento administrativo de la empresa. La empresa responde despidiendo a los contadores. Y entonces el sindicato toma en sus manos, la Confederación Local de Barcelona, toma en sus manos la dirección del conflicto y hace el llamado a que la generación en donde los transformadores transforman la electricidad que viene del alto voltaje, de la producción de las cuencas hidráulicas, se entra en transformador y se distribuye. Pare. Y Barcelona se queda sin luz. Y en esos momentos el gobierno interviene a favor de la empresa y dice: militarizamos a los obreros. Todos los en edad militar, preséntense a tal hora en el cuartel o traición a la patria. Una vez que se presentan en el cuartel, hay 3,000 obreros en el cuartel de Montjuïc, les dicen a los obreros: bien, ¿quiénes son electricistas? Nadie. ¿Quiénes son? Nadie. Bueno, pues sabemos que ustedes son electricistas, tienen que presentarse a trabajar. No, ustedes me militarizaron, aquí estoy, pero yo no soy Esquirol. Ni uno solo de los 3,000 acepta, bajo amenaza de juicio militar, entrar. Tienen que traer soldados de otras partes de España, de las secciones de ingeniería, para intentar componer los transformadores. No lo logran. El sindicato llama a la huelga a los tranviarios y se suspende el movimiento de tranvías. La patronal suelta a la policía en las calles. Se van a la huelga las otras 2 empresas que suministran luz y fuerza. El sindicato opera reunido en una camionetita que recorre la ciudad de Barcelona, donde se van subiendo los delegados. Como toda estructura narcosindicalista, es un sindicato federal formado por representantes de las secciones. Cuando los detienen al primer comité de huelga, pues los delegados de las secciones nombran a otros y se reúne un segundo comité de huelga. Detienen al segundo, se reúne el tercero. El gobernador saca un edicto y lo envía a la imprenta. Cuando los trabajadores de una imprenta lo reciben, se niegan a publicarlo. El patrón de la imprenta despide a sus trabajadores. En solidaridad se van a la huelga todas las imprentas de Barcelona. El edicto nunca se puede publicar. Apenas una docena de copias hechas a máquina y con papel carbón que hacen el propio despacho del gobernador lo pueden publicar y pegar en las paredes. Para esto se han creado comedores populares porque el sindicato ha dado la consigna de comedor popular. Durante la primera semana de huelga se han pagado los salarios íntegros con los fondos de resistencia de los huelguistas. Salen los primeros comedores populares. La ciudad se repleta de comedores populares organizados por el sindicato de la alimentación. El gobernador sale del gobierno general de Barcelona, va a comer donde habitualmente, y cuando lo ven en la puerta le dicen no. ¿Cómo que no? No. Y no encuentra lugar donde comer en Barcelona. Reprime a los trabajadores de ese restaurante y se va a la huelga a todos los restaurantes de Barcelona, camareros, mozos, pinches de cocina, etcétera, etcétera. Para que funcionen las termoeléctricas hay que llevarles carbón. El carbón se descarga en el puerto de Barcelona, pero alguien tiene que transportarlo. Los trabajadores del puerto organizados, carreros y conductores de camioncitos, dicen: nosotros no transportamos carbón para los esquiroles que están en ese lugar, que son los soldados que han traído de otras partes de España. De tal manera que se amontonan las pilas de carbón en el puerto. En solidaridad con eso van a la huelga los marineros y los barcos no salen de Barcelona, de la marina mercante y de la marina de pesca. Para no hacerse demasiado larga, en un determinado momento
en una funeraria, los muertos están en sus cajas en la entrada, porque están en huelga los trabajadores de la funeraria y el sindicato del transporte, que se encarga del transporte de los muertos a los cementerios. Y no solo, están en huelga los campaneros de las iglesias, que también estaban organizados sindicalmente. La huelga triunfa, se las estoy contando muy, muy apretadamente. Y bueno, entenderán por qué quería escribir un libro como este. Luego sigue un intento de huelga general fracasada, la lucha, el pistolerismo, el surgimiento de una banda dirigida por un extraño personaje llamado el Barón de Koenig, el surgimiento de un sindicato blanco que se transforma rápidamente en un sindicato de pistoleros, la resistencia armada del movimiento, para terminar en el 23 con la dictadura de Primo de Rivera y el apagón del movimiento sindical que renacería en el 31 con el surgimiento de la República. Cuando lo terminé anduve buscando al anarquista del semáforo para darle con el pinche libro en la cabeza. Ya nunca, no lo he encontrado. No pierdo la esperanza de que algún día diga soy yo y regalarle un ejemplar para que se ilustre. Pero creo que en estos momentos en México nos falta la presencia de una clase obrera organizada. Las derrotas de los 70 nos partieron el hocico. La derrota de la insurgencia sindical, del vallejismo, del movimiento electricista, del minero metalúrgico, nos dejó de una debilidad extrema al movimiento social. El movimiento se refugió en los barrios, en el movimiento urbano, en las universidades, etc. Pero nos falta esta presencia de una clase obrera en lucha. Y bueno, aportar un grano de arena a cómo se organiza esta historia. Para terminar sobre este libro, hay una anécdota que de todas las que cuento en el libro, quizás es la que más me gusta. Un día le dicen a Ángel Pestaña, el dirigente de la CGT, hay que organizar a las sirvientas. Y Pestaña, que es el director del periódico, dice, ¿cómo se organiza a las sirvientas? Trabajan de una a una en casas. Y hay que organizarlas. Y no se le ocurre nada más que poner un suelto en el periódico, un recadito en el periódico, en el que dice, a todas las sirvientas de Barcelona, la Confederación las llama a reunirse en este parque a las 4 de la tarde el domingo. Y llegan 4,000 sirvientas. Pestaña habla y les dice, jornada de 6 días, no de 7, salario mínimo, bla, bla, bla. ¿Qué más demandas, no? Bueno, se sueltan. 2 días después hay una huelga general de sirvientes en Barcelona y la ganan. Yo que toda mi vida he querido ser sirvienta, organizada, chingada, sirvienta organizada del sindicato, no puedo ver más que con profundo amor estas vivencias y la historia. Vuelvo a algo que he estado diciendo una y otra vez a lo largo de estos últimos años, que la historia es nuestra, la historia es de todos, la historia es patrimonio, y no solo es la historia de México inmediata, tus antepasados, el problema de si tu abuelito estuvo en la batalla de Celaya o no estuvo. No, la historia en general es patrimonio nuestro. Desde Lucy, los restos neandertales o australopitecos, no lo sé muy bien, porque hace mucho que no leo sobre Lucy, hasta la reciente historia de la derrota ferrocarrilera de Demetrio Vallejo, es nuestra historia. El género humano, la propiedad de la información, la propiedad del pasado. Somos los que somos, porque venimos de donde venimos. Y muchas veces el no saberlo nos impide ser lo que somos o lo que debíamos ser. Cierro la parte de la presentación del libro, ya cumplí mis requisitos formales y voy a la segunda parte. Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Los que aquí están, los que no están estarán haciendo otras preguntas muy pendejas, pero bueno, los que aquí estamos nos estamos haciendo la pregunta, todos. No creo que haya engaño. No puede haber tantos marcianos aquí o despistados o que vinieron a la conferencia equivocada porque les dijeron que iba a hablar de todo lo que se debe saber sobre el sexo y nadie se atreve a preguntarlo. ¿Qué es cómo chingados se va a producir el cambio en este país?
¿Sí? ¿Por dónde? Porque seguir aguantando, seguir permitiendo el proceso de degradación. Ustedes sigan trayendo Coca-Cola, yo me las llevo, ¿eh? Está bien el departamento de logística en esta universidad. No es posible. Han convertido los que gobiernan este país en un cascajo. Es una broma. Por donde quiera que lo miras. Todos los días hay una noticia que documenta mi odio por el sistema. Todos los días, no falla. Que aparecen los tesoros de Duarte. ¿A qué horas un gobernador metió las manos en todo lo público? ¿Pero para qué lo quieren además? Cuando un día descubrí por casualidad que Jan González tenía 31 Mercedes-Benz, me sentí insultado. ¿Para qué chingados quiere alguien 31 Mercedes-Benz? En un país donde hay muertos de hambre en la Tarahumara, hombre. ¿Sí? No se vale, moralmente no se vale. Es un insulto, es una afrenta a la nación. Fortunas de miles de millones de pesos no se las pueden gastar ni nadando en plata todos los días. Además, nadar en plata debe ser aburridísimo, ¿no? Y muy incómodo. ¿Para qué? Y el fenómeno abundante de la corrupción, el desastre, el doble lenguaje, el abuso del poder. Gobernados por un presidente semianalfabeta, ¿no? Que está ahí porque les pareció la carita que podían poner para proyectar el proyecto neoliberal, con una legislación en retroceso continuo, con una pérdida constante de cosas que se habían adquirido en lucha a lo largo de los años. Y hago un somerísimo recuento. Hoy un chavito entra a trabajar en un Oxxo, no va a tener séptimo día, no va a tener vacaciones, no va a tener aguinaldo, no va a tener jornada de 8 horas. Se perdió la esencia de la Constitución del 17 en el 123, se la robaron con los contratos de protección. Hoy un trabajador del aeropuerto lo corren sin darle liquidación e indemnización porque trabaja para un outsourcing, una empresa fantasma. Se perdió la antigüedad, el respeto por el trabajo. Pero vete a otra escena. Hoy las playas aledañas a los hoteles se privatizaron con una ley que pasó de contrabando Beltrones, en el que permitía que las cadenas de hoteles gachupinas y gringas extendieran la propiedad hasta la línea de mar, destruyendo la Constitución que decía las playas son de la nación y por lo tanto la nación somos todos nosotros, no el dueño de un hotel que quiere llevar su propiedad y poner alambre de púas en los lados para que los niños que dicen le muevo la panza como un 20 no puedan pasar. No, que vayan y chinguen a su madre, no se vale. Este país es de los niños que mueven la panza por un 20 porque no les queda de otra, y nuestro, no de los dueños de los hoteles. Bueno, pues la degradación por todos lados y avanza y avanza y avanza. Una ley de educación que de educación no tiene nada. Recortes presupuestos a las universidades mientras la gran burocracia se aumenta los salarios y aumenta los privilegios absurdos que hoy tiene. Basta, ya basta. ¿Sí? Hoy los mexicanos somos unos personajes que llegamos a una oficina, en la mayoría de los casos, decimos buenas tardes y oímos una voz cavernosa, que es la voz del aparato del Estado, que dice no. Y tú dices, no, qué pendejo, todavía no dije que vine. No, ni el chance. Cadeneros de discoteca son los que gobiernan este país. Tú excluida, no, tú eres chaparrita, tú no entres. No, tú eres medio indígena. Ahora mi pendejo, ¿sí? ¿Dónde está tu pinche abuelita cuando la mía está haciendo las mejores tortillas de maíz que se comen en Oaxaca, carajo? Respeto y cariño por lo popular. Somos pueblo y repleto de bondades, de solidaridad, entrañable. Y nos lo niegan, nos cierran y nos quitan el petróleo para dárselo a transnacionales. Pues es un negocio, ¿para qué lo quieren vender? ¿Para qué vendieron Fertimex, la empresa que producía fertilizantes para el campo? Pues que era muy negocio. Pues era negocio, ¿para qué la vendes? Finánciate. La guerra contra las normales y las normales rurales, la educación campesina, un ciclo verdaderamente interesante que se había logrado a partir de lucha y esfuerzo. Nada se regaló en este país. Las comunidades campesinas elegían un muchacho que destacaba, lo mandaban a una normal rural, ahí se hacía maestro y regresaba a ser maestro de la comunidad. Hoy la reforma educativa lo impide.
y trata de improvisar maestros que no tienen vocación, ni experiencia, ni antigüedad, ni entrega, ni oficio. ¿Todo qué? Para destruir el creciente poder del movimiento sindical magisterial. Por donde mires, hacia la esquina que mires, gasto desproporcionado, doble lenguaje, mentira, debilidad, ¿sí? Trump alardea y dice, pues te voy a correr 3 millones de mexicanos. Y este güey no es capaz de decir, sí, abro la frontera de Guatemala, que pasen. A ver si es cierto que te animas, ¿sí? O, bueno, vamos a cambiar las reglas del Tratado de Libre Comercio, ya no les vamos a comprar azúcar en México. A toda madre, no compran azúcar, no compramos fructosa. Azúcar además pincho, hombre, hecho de maíz y por las grandes empresas norteamericanas. No, devolver golpe con golpe, como hicieron en la reciente moratoria el otro día. El paro de los trabajadores en Los Ángeles dejó todas las albercas sucias de Los Ángeles. ¿Quién cree que hace ese trabajo? ¿Quién recoge la fresa? ¿Sí? ¿Quién hace el trabajo de carpintería en toda el área de Chicago? ¿De dónde salen los camareros de las delis de Nueva York? Son compañeros nuestros, pueblo mexicano, de lo mejor que tenemos, sufridos, entregados, que les ha costado un riñón y la mitad del otro. Y este pendejo injuriando, y el gobierno de México, no, tratando de conciliar, porque no tienen pantalones, ni nivel, ni altura moral para poder enfrentar lo que está pasando en el país. Va a seguir, el proyecto neoliberal no frena. Si algo me ha convencido estos últimos años es que los jinetes del apocalipsis solo saben cabalgar para adelante, ¿sí? Y está íntimamente ligado el neoliberalismo a la corrupción. Desnacionalicemos el petróleo. Nacen 7 compañías petroleras pseudo-mexicanas que solo son membretes, en la que está el dinero de Slim, pero también los exdirectores de Pemex, con información privilegiada, que van a servir de prestanombres y de auxiliares para poder entrar. Bueno, todavía hay cerro. ¿Dónde está el Cerro de las Campanas? Que se me perdió. Ya, todavía hay tierra en el Cerro de las Campanas para fusilar a los traidores, compañeros. Afortunadamente hay un chingo de tierra libre, ¿sí? Y este país hará justicia. Que tengan cuidado, ¿sí? Alguien decía cuando empezó esta reunión, preocupémonos. No, que se preocupen ellos, porque la hora de la ignominia se va a terminar. Tenemos que buscar un camino que no cueste sangre. Tenemos que tratar de dar la lucha por la vía pacífica, porque en estos momentos la violencia es casi patrimonio del narco y del Estado. Pero el cambio urge. En 17 van a darse conflictos, hay que ponerse las pilas, solidarizarnos, apoyar lo que se está produciendo y en donde se está luchando. Y simultáneamente prepararnos para la batalla electoral del 18, donde de veras les podemos dar el susto de sus vidas. ¿Lo vamos a lograr? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que nos toca a nosotros. Nada de, vamos a pelear por nuestros hijos, pura madre. Nuestros hijos que peleen ellos, ¿sí? Vamos a pelear viejos, jóvenes, a adultos, a ancianos. Vamos a pelear juntos por cambiar radicalmente este país, rompiendo la combinación corrupción-neoliberalismo. No más proyecto neoliberal, no más leyes abusivas, no a la privatización del agua. Los servicios públicos se llaman así, pues son servicios públicos y su función es ayudar al desarrollo de las sociedades, no volverse negocios privados, ¿sí? Que a algunos les va a doler, sí, evidentemente, me alegro profundamente. Han estado llenándose los bolsillos de manera fraudulenta del dinero de la nación. Se acerca la hora del cambio. Tenía una bola de cristal para predecir el futuro, chingón, pero me fui a jugar boliche con ella y valió pa' pura madre. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo que sí sé es que información, circular información, conversar, discutir, convencer, organizarse, leer un chingo. Es mi receta personal, lees un chingo, el neoliberalismo te la pela. Ver cine, ver teatro, discutir, comentar, analizar, reflexionar, enriquecernos y sobre todo moralizarnos. Cuando yo estudiaba secundaria vi algo que me dio mucho miedo y el miedo me llega hasta el día de hoy,
que es un cuate dijo, hablando del papá de otro, fue recaudador de no sé qué oficina y ve lo que pendejo, salió pobre. No. Eso es la termita que carcome. Qué honorable, güey, mis respetos, cómo lo quiero ese pinche señor que salió pobre después de haber sido funcionario. No, al revés, hay que voltearla. El orgullo de servir al pueblo, el enorme placer, que no hay dinero que lo pague. Han tratado de introducir la idea de que todos somos corrompibles, pura madre. ¿Sí? No hay dinero en este pinche planeta que me pueda corromper porque no estoy a la venta. Y esto es generalizable. La inmensa mayoría de los ciudadanos de este país no es corrompible, ¿sí? Porque no quiere, no se puso a la venta. No entiende la vida como un botín de competencias en el que hay que dar con el codo a los al lado y subir solito la pirámide, ¿sí? Estamos en la fiesta de lo colectivo, la inmensa mayoría, de lo social. Esto parece un meeting y lo es, sí, parece un pinche meeting y lo es. Ni modo. Habla de Ricardo Anaya. ¿Para qué? Hombre, sus hijos no están estudiando aquí en México, están en el extranjero, en Estados Unidos, dándose la gran vida. Pero todos. Y ahí los niños, pues sí, estudian inglés y etcétera, etcétera. Esa inmensa mayoría de la casta política, salvo algunos miembros de la política de izquierda ligados al movimiento social y respetables que no les han encontrado cola, los partidos tradicionales de la oligarquía, PRI, PAN y ahora el PRD que se sumó alegremente al hacer la tercera pata de la pinche mesa, los verdes, que de verde lo único que tienen es la cantidad de mota de baja calidad que fuman, ¿no? No tienen mi respeto, no hay moral pública. Hay utilización del aparato del Estado como negocio privado. Miguel Alemán inventó esto. Inventó el Estado de uca uca, el que lo encuentra se lo emboruca, ¿no? Entonces usas el aparato del Estado como financiador de lo privado y completas el círculo continuo de la corrupción. Todos los fenómenos del proyecto neoliberal están asociados a la corrupción, ¿sí? Cuando te pregunten, bueno, todos los políticos, no, yo hago política. Y a mí yo no tengo cola que me pise. No, por cada uno de nosotros habla nuestra historia. De dónde venimos, quiénes somos, qué hemos hecho en los últimos 50 años. ¿Sí? O 60, puta madre. No me siento viejo, fíjate. Será porque escribo un chingo en las noches. Y por mi afición a los refrescos de cola, que como bien dijo el Chepa, que no me estén chingando porque la de Querétaro es la mejor. No, bueno, pero eso no lo dijo el Che. La de embotellada en Querétaro es la mejor, la de botellita de vidrio. Se los dice un catador profesional. Como bien dijo el Che, no hay que prohibirla, hay que nacionalizarla, chinga. ¿Sí? Y me da gusto ver las caras, las sonrisas que les salen de repente a todos ustedes, los cabeceos diciendo sí. Se siente uno en familia. Nunca estarás solo cuando estés con tanta gente. Mirémonos. No somos extraños, somos México. Muchas gracias. Bien, damos lugar a un espacio para preguntas y respuestas, participaciones del público. Les pedimos si se pueden acercar para que hagan su intervención. Ojalá sean breves porque supongo que querrán participar muchos. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Buenas tardes otra vez. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad que se tiene o qué historias se deberían de contar en la producción cinematográfica nacional contemporánea
que involucre o que fomente y promueva un verdadero cambio? Yo creo que cualquier historia contada bien genera mentalidad de cambio en el que la ve. La historia de la vida cotidiana de una pareja que vive en un 10º piso, el que tronó el elevador y el dueño de la casa es un culero y maligno. Cualquier historia en profundidad. Yo creo que no debemos normar, tanto en la literatura como en el cine como en el teatro, nuestras intenciones de que contar en torno a un proyecto político. Tiene que salir espontáneo, natural, a partir de que juegas el juego de reflejo de la realidad. Yo creo en la libertad de expresión absolutamente. Creo en el derecho del poeta minimalista a hacer poesía del ombligo, chinga. Es un derecho y hay que respetarlo y quererlo. A mí me interesa como lector otro tipo de cosas, una literatura con más carga de reflexión social, una visión más profunda del mundo en el que vivimos. Pero cualquier historia bien contada y a fondo, respetuosa, rigurosa, funciona. Por aquí quería... Te lo cambio si no, no llega. Eso es. Sí, ya te mencionaba Ricardo Anaya, pues ya saben todos ustedes que sus hijitos están estudiando en Estados Unidos y por qué no estudian sus hijitos aquí en escuelas privadas de México. O sea, que de veras, que se los maten. No, él dice que porque aprenden mejor el inglés. Pero de veras, ¿querías que estuvieran aquí los hijos de Ricardo Anaya? No, déjalos. No importa. Pero bueno, ya saben que hay la realidad de que con los pinches políticos que se gastan millonadas en la educación de sus hijos y pues nosotros, el pueblo, y pues tenemos que pero afortunadamente la UAI pues está entre las 10 mejores universidades de México, o sea, si es una educación de excelencia ser universitario. Entonces, pues los felicito por eso y gracias por esta oportunidad. Le recortaron el presupuesto, ¿verdad, Blanca? Sí, no lo Gacho, ¿verdad? Gacho, y acaban de apoyar que se venga a la Universidad de Arkansas y que Querétaro con apoyo del gobierno del estado. Muy buenas tardes, señor Taibo. Muy buenas tardes. Oiga, escribía José Emilio Pacheco en uno de sus poemas que ya todos sabemos para quién trabajamos. Yo lo entiendo como un manifiesto en pos de una sociedad cada vez mejor informada, pero cada vez menos interesada. ¿Cuál considera que sea nuestro papel como una generación con mayor cantidad de información, pero con cada vez menor involucramiento en la vida pública? ¿Cuál cree usted que es el antídoto? Yo renunciaría a las dos premisas. No es cierto que esta sociedad no esté involucrada en la vida pública. Lo que pasó en Mexicali cuando trataron de subir el precio del agua y privatizar el agua, 50,000 personas en la calle lo paró en seco. Esta sociedad reacciona continuamente. Lo que pasa es que no hemos creado una reacción unitaria y armónica, que es diferente. Y respecto a que somos una sociedad bien informada, ni madres. Somos una sociedad dominada en lo fundamental por lo que llama ruido mediático. Eran 3 en la carretera de Toluca. ¿Y luego qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? Aparecen 30 pipas en un rancho en Veracruz. ¿Sale? Llenas de gasolina. ¿Qué chingados llegaron ahí? Sepa. Al día siguiente la noticia ya no se sigue. ¿De quién es el rancho? ¿No? A saber, nunca se da la información. O sea, estamos ante una sociedad que en términos generales la información más masiva producida por televisión y buena parte de la radio, buena parte, es ruido, no es información. Y luego todavía tienes que encontrar a estos ilustrados comentaristas de televisión que piensan que alguien les da derecho a ser opinadores públicos. Pues estos güeyes no tienen derecho ni a decidir con quién chingado se va a casar su hija, mucho menos a tener opinión pública autorizada. ¿De dónde la sacan? ¿Sí? Entonces somos una sociedad sobre la cual hay un golpeteo de ruido mediático y no de información que contrarrestamos. La contrarrestamos con ya leíste tal artículo, escuchaste tal programa de radio, porque hay un porciento, no muy grande, un 10% de información sólida que llega por caminos. Ya viste en internet, oíste a Aristegui el otro día, tal artículo anda circulando, echaste un ojo en la jornada, en la revista no sé qué, tal cuate me contó, me pasaron por internet este video.
hay un mecanismo de neutralización del ruido mediático. Hay que hacerlo crecer. Tenemos que convertirnos en una sociedad mejor informada, porque si no detectamos la profundidad. Cuando cuento la historia de la ley de playas, el 90% de los que me escuchan no la habían oído, no sabían que se habían desnacionalizado las playas. Beltrones presentó la iniciativa apoyado por un lobby externo de dueños de hoteles, gachupines y gringos. Pasó en sombra, votó el PRD, PAN y PRI y Verde y Encuentro Social, votaron por ella y no nos enteramos los mexicanos. No nos enteramos hasta que un día estás en Puerto Vallarta, quieres caminar y alguien te dice, no, esta playa es privada. Ay, güey. Ya no solo al chavito de le muevo la panza por un 20, a usted. Porque todos somos el chavito de le muevo la panza por un 20. Entonces tenemos que reinformar a la sociedad. Parte fundamental. ¿Sí? Desde colgar un cartel en la puerta de tu casa donde dice lo que opinas sobre esto o lo otro, hasta en el rato que estás en la peluquería, promover el pinche debate, en el camión, en el salón de clases, comentar, hablar, reinformar y organizarnos. Organizarnos. En barrios, en escuelas, en fábricas, donde no se puede porque la represión es canija, clandestinamente. Creamos un club de ajedrez, no hay mucha bronca. Luego que no hablemos de ajedrez, no hay pedo. ¿Sí? Organizar, organizar, organizar. Ustedes están frente a la particular acometida contra la educación pública, la Universidad de Querétaro. ¿Por qué no los quieren? ¿Qué chingados hizo de malo Querétaro fuera de que Hidalgo conspiraba chocolateando frecuentemente? Fuera de ese pecado original, ¿por qué? ¿Por qué esta ofensiva? ¿Por qué aumenta el presupuesto de la Universidad Nacional y disminuye el de la Universidad de Querétaro, la Universidad de Veracruz? ¿Por qué? Además, la irracionalidad del comportamiento del sistema. Y la pregunta es, bueno, no me afecta que disminuya el presupuesto de la universidad, no, lo dirás tú. ¿Cuántos no van a poder entrar en la próxima horneada de nuevos alumnos? El techo del salón de aquel que no se puede reparar. Las universidades pueden resistir un poco de miseria, no lo puede resistir la escuela campesina. En Ayotzinapa, a la Normal Burgos, ya no había agua caliente para bañarse en las mañanas, con agua fría. Y la cuota alimenticia estaba descendiendo. Hay un intento porque descienda la cuota alimenticia de los becarios en Chapingo. No, los neoliberales son cabrones. Videgaray y todos estos muchachitos salidos de la nada, salen de la nada, son de veras mexicanos de octava. No miden las consecuencias de sus actos, o si las miden, peor todavía, porque entonces hay dolo, ¿no? Y consecuencia, cada vez que practican una de estas medidas que como efecto secundario construye penuria, ¿no? Señor, gracias por estar en Querétaro, es un deleite escucharlo. Bueno, le quiero hacer una pregunta, pero quiero también compartir una reflexión. La riqueza que se tiene cuando uno participa en esta clase de actividades, pues nos hace cambiar pensamientos. Ahorita usted dijo algo muy certero. Nosotros, de manera particular, tenemos que luchar por nuestro presente, por nuestra libertad en todos los aspectos, y bueno, los hijos tendrán que hacer lo propio. Es algo que me llevo yo. También considero muy importante que me diera su opinión respecto a la situación que estamos viviendo aquí en México. Bueno, por todos es sabido que el fenómeno Trump, a menos de que fueran especialistas, sabíamos cómo nos iba a afectar. La situación del país, el cambio que se viene, usted habla del 2017 y todos lo sentimos, va a generar un contexto complicado en lo económico, por supuesto en lo social y pues en lo político, ni se diga. Pero este factor Trump lo va a desencadenar, o también esa participación ya se tiene que desencadenar por todos y cada uno de los ciudadanos, porque usted dijo algo muy importante. Cada uno de nosotros nos tenemos que sentir responsables de esta transformación, y muchas veces pienso yo que no la podemos, no sabemos cómo expresarla, o no sabemos que estamos en esa catarsis que se tiene que transformar en una participación más consciente. Y usted también dijo la palabra
más organizada. ¿Qué lo define? ¿El contexto que se ha venido sumando y está en la situación actual, o realmente el factor Trump va a hacer que nos caigamos, que nos demos un trancazo y tengamos que salir? Y otra cosa que me gustó y yo creo que es importante, se ha denostado mucho lo que es el servicio público y tenemos que amarlo y tenemos que involucrarnos en la vida política. Y lo último, la narración que hace usted de los hechos que se dieron ahí en la época de Barcelona, habló usted del 17 al 23, nada que ver con la pasividad de nosotros, que nos han quitado uno a uno de los días todos los derechos que nosotros tenemos. ¿Qué pasa en México? Estamos hablando de 100 años de diferencia. ¿Qué pasa en nuestro país? Muchas felicidades, señor. Sí. Solo quiero contrarrestar algo que está en el aire y hay que borrarlo, nos estorba, que es el concepto de la pasividad del mexicano. Medimos en tiempo corto y decimos, aguantamos un chingo, aguantamos. Piénsenlo dos veces. Este país hizo una revolución de independencia en la fase de Morelos Hidalgo notable. La gran rebelión popular de masas. Este país hizo una guerra de reforma sin paralelo en América Latina. ¿Sí? Sobre esto es lo que acabo de escribir y estaré a fines de mayo por aquí presentando un nuevo libro. La historia del liberalismo armado, el juarismo, la construcción. 14 años de luchas continuas contra el mejor ejército del mundo francés, contra los mochos, contra el clero, contra las anticonstitucionalistas del 57, contra la dictadura de Santana. Este país es una revolución de masas campesinas alebrestadas que derribó al régimen de Porfirio Díaz, se chingó a Victoriano Huerta, y si no fuera por la traición obregonista, ¿sí?, hubiera llegado a mejores fuentes. No se gana en la historia siempre, se avanza. Pero este país es un país de dejados, no, ni más. Yo he visto salir a las compañeras de Irapuato, que está aquí al lado, ¿sí?, en condiciones laborables miserables. Viví un año en la organización de los sindicatos de mujeres de la industria del vestido en Irapuato y escribí un libro sobre esto. Y marché con ellas, dormí en las guardias y en las huelgas. Ver madres de familias solteras, con patrones acosadores bajo persecución y amenaza continua, la policía actuando contra ellas, los tribunales de conciliación y arbitraje castigándolas, ¿sí?, los patrones de un despotismo exacerbado. Y las vi hacer huelgas unánimes que tú dices, híjole, yo quiero ser como una de estas mujeres de Irapuato, ¿sí?, de dejados nada. Lo que pasa es que yo no sé si atribuirlo a la historia, a las características. Somos un país de lenta reacción, vamos acumulando agravio, como diría el Quijote, y luego de repente salimos a los caminos lanza en mano. El agravio acumulado es enorme. Se ha acumulado en estos últimos 5 años una cantidad de ofensas, ¿no?, contra nuestras vidas, contra nuestros derechos, contra los derechos de otros que observamos desde lejos, ¿no? Estuve en Torreón. La ventaja de ser escritor es que andas de un lado para otro y preguntas un chingo. Y de repente me dicen, ¿ves eso? Y eso eran galpones de metal, donde tenían a oaxaqueños trabajando en las cosechas de la agroexportación a medio salario mínimo. No dejaban a los niños ir a la escuela, porque toda la historia la conocí gracias a una inspectora escolar que fue a obligarle al patrón a que dejara a los niños ir a la escuela. Pero parte de los niños no querían ir a la escuela porque sus padres los necesitaban para que ayudaran en el trabajo, de 5, de 6, de 7 años, medio salario mínimo, guardias armados en la puerta. Tú dices, es el porfirismo de regreso. Y las autoridades locales del estado de Guanajuato estaban viendo telenovelas, yo creo, porque, ¿no?, esta irresponsabilidad criminal del aparato del Estado frente a cosas como estas, ¿no?, indigna. El agravio se ha acumulado. Organicémonos, difundamos, discutamos, actuemos, pensemos, digamos, ya es la hora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Villarilla, por cierto. Mi pregunta es sobre cómo se debe de adquirir
la responsabilidad y la funcionalidad que deben de tener los artistas y el arte hoy en día para con los movimientos sociales mexicanos, sin que caigan en un sistema neoliberal, pero que tampoco se pueda llegar a morir de hambre por ello. Y por artistas, no solamente los plásticos, sino también a los filósofos, científicos, los de ciencias sociales y toda esta gente que representa pues, un bloque muy importante en la educación nacional. Gracias. Yo creo que cada cual con su conciencia. La libertad de creación me parece fundamental. ¿En dónde trabajas? Pues en donde puedes. ¿A quién le vendes tus cuadros? Pues a quien puedes, ¿no? Pero también es cierto que si sé pintar algo, tendría que pensar cómo ponerlo a la disposición del movimiento. Que si sé escribir algo, debería pensar. O sea, hay una faceta de la creación. Pues es esto, es una feria de libro. O sea, el libro es el dinamo, el que nos permite abrir el debate, reflexionar, intercambiar ideas, ¿no? Esa parte tenemos que hacerla propia. Pero eso es válido para todos, es válido para los artistas, pero es válido para los médicos, ¿sí? Necesitamos saber qué está pasando en la clínica del Seguro Social, si están llegando o no medicinas, si es cierto que hay un intento de privatización, si no están pagando salarios mínimos, si hay organización. Esto es válido para prácticamente todos en el ámbito social en el que nos movemos. Es válido en la fábrica, en el taller, en la esquina. Por lo tanto, no creo que crear deberes seres, debería ser así, ¿no? Cada cual, yo soy partidario de la tesis de que cada uno haga de su culo un papalote y lo eche a volar. Tesis que les recomiendo, por cierto, que es muy sana. Perdón, soy peor que jarocho, yo mal hablado. Si hay aquí niños o gente en la muy puritana ciudad de Querétaro que tienen problemas con las malas palabras, que se liberen. Bueno, nada más yo dos preguntas. Primero, me gustó mucho el trabajo que hizo sobre temporadas de piloto. Bueno, yo la pregunta que tengo es, sí, necesitamos un cambio, ¿no? Pero el problema es que muchos no lo hacemos porque ya está el ama de casa que tiene miedo, ¿no? De salir de su trabajo porque ¿qué va a comer su hijo al día siguiente, no? Todo eso nos detiene. Es la primera. ¿Cómo rompe uno ese miedo? Y lo segundo, si hubiera una revolución, un cambio realmente verdadero en este país, ¿tendría que ser armado, sangriento, no sangriento? ¿Cómo sería? Gracias. Yo insisto, tenemos que buscar la vía pacífica, camaradas. Hoy por hoy, con el narco controlando una octava parte del país por la vía armada, con el ejército desplegado, cualquier proyecto sería de minorías, de pensar, no, la revolución tiene que ser como la de 1910. Tendremos que buscar la vía pacífica, porque si no los muertos los vamos a poner nosotros. Entonces hay que buscar la resistencia civil, la desobediencia civil, la organización, la movilización, los caminos de la lucha pacífica. Soy fiel partidario en una etapa como esta de la lucha pacífica. No niego el derecho de Hidalgo a levantarme en armas una vez que le cerraron todas las puertas. Es un derecho histórico y mexicano. Pero hoy, en esta coyuntura, no invitaría a nadie a comprarse una resortera. Seguro que te la vende un narco y al siguiente minuto te denuncia, ¿sí? No creo que la etapa del cambio, sobre todo no lo creo después de que 14 mexicanos votaron por la izquierda en las últimas elecciones. Hay un proceso de acumulación, de disidencia social creciente. Pues vamos desarrollándola, ¿no? Bueno, mi pregunta va relacionada con lo que nos menciona este análisis histórico del sindicalismo del siglo XX, inicios del siglo XX, y el sindicalismo desde una perspectiva comparada actual. La Universidad Autónoma de Querétaro atraviesa por un problema severo, su relación entre sindicato, universidad, pero se ha triangulado el problema con gobierno del Estado. ¿Qué sugerencia daríamos entonces al sindicalismo actual
y en específico, aprovechando que estamos en Querétaro, al sindicalismo queretano, para que no caiga en las garras del Estado y específicamente del gobierno de Querétaro, para que se apeguen a la esencia del sindicalismo y no terminen vendiéndose, como ya se ha visto que en Querétaro se ha logrado infiltrar el gobierno del Estado a los sindicatos que laboran en la Universidad Autónoma de Querétaro y que al mismo tiempo ponen en riesgo la autonomía universitaria. Mi padre me dijo, nunca opines sobre algo en lo que no tengas suficiente información. Entonces necesito reinformarme y averiguar y preguntar y saber. Creo que el problema de un sindicato universitario es que está formado por trabajadores. Y si hay un debate de pensamiento y de conciencia, pues hay que hablar con ellos. No hay sindicato que resista la conciencia de sus propios trabajadores, por charro que sea, por vendido que esté. Cuando dice se vendieron, pues se vendieron 4 dirigentes, o 3, o 2, o 5, no 748. Por lo tanto, si ese es el problema, el trabajo es construir conciencia de abajo hacia arriba para alterar la situación. Si ese es el problema, insisto, mi padre, que era muy sabio, dijo, no hables cuando no estés informado. Paco, buenas tardes, felicidades, muchas gracias por visitarnos en Querétaro. Bueno, hay mucha gente, tú lo mencionabas, le estamos apostando a un cambio democrático, no por la vía armada, no queremos violencia. Ya le hemos apostado a este cambio 2 veces, vamos por la tercera, en el 2018. Pero hablas también de luchas que se han ganado y en las que ha habido sangre. Nosotros estamos preparados por si estos, como tú lo mencionas, buitres del sistema y neoliberales quieren intentar otra vez hacer lo mismo que en el 2006 y en el 2012, o nos estamos organizando ya para digo, tenemos un sueño y estamos trabajando. Está claro. Pero necesitamos una estrategia por si no quieren robar otra vez este cambio. Paso 1, organizarse, difundir, informar. Paso 2, solidarizarse, apoyar, unificar a todas las fuerzas en lucha. Paso 3, ganarse las elecciones. Paso 4, impedir el fraude. Paso 5, ponerlos ante una situación tal en la que el cálculo que hagan ellos, y sabemos quiénes son ellos, nos va a costar más confrontarlos que dejarlos ganar. Y eso significa que tenemos que estar preparados para una huelga general, para una huelga de pagos, para lo que se llamaría una moratoria, ¿sí? Incluso si las operaciones norteamericanas siguen con la presión como siguen, va a haber un determinado momento en el que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, desde la sociedad civil, digamos, abusados. Como cierren la exportación de producto agrícola mexicano hacia Estados Unidos, huelga de compras de productos norteamericanos en México. Pero tiene que ser algo masivo, no puede ser la iniciativa de 8, de 10, y tiene que ser el mismo día, a la misma hora, y a partir de ahí iniciar el conflicto. No podemos pelearnos en 26 frentes, no nos podemos pelear contra las transnacionales de la Pepsi-Cola, ¿sí? Y al mismo tiempo contra los vendedores de harina, gachupines, y además contra el transgénico maicero. No, tiene que ser una misma consigna y asumida globalmente y centralizada. Yo creo que esta es una progresión. Que van a intentar el fraude, lo van a intentar. Lo traen en el ADN, es genético. Pinches priistas, es genético. Son fraudulentos hasta en eso. No han vendido a sus madres porque no cotizan en el mercado, hombre. Bueno, soy una admiradora de sus libros. He leído... ¿Eres tú entonces la que compra mis libros? Precisamente eso es lo que le quiero preguntar. Primero, ¿cuántos libros ha escrito y cuánta gente cree que los ha leído?
Este es el momento glorioso que Cali, porque por ejemplo nadie puede saber que invité a café a la compañera hace 2 horas para que hiciera esta pregunta. He vendido 4 millones de libros en 27 países. Eso me da la libertad que tengo y el poder decir ahora escribo de esto y escribo lo otro. Por cierto que allí donde está Lalo, que no se le ve porque está tapado por la muchedumbre y en estos momentos levanta la mano, aquí adelante, llegaron libros míos a mitad de precio, porque la Brigada Paralela en Libertad tiene un pacto, que es el libro de Que sean fuego las estrellas, salió costando 390 pesos. Hice un pinche berrinche que casi mato a mi editor, le dije, yo así no juego, próximo libro no te lo doy, porque mis lectores son pequeños, peludos y pobres, chinga. ¿Sí? Y entonces la brigada compró la edición completa y sin tener ganancia lo está vendiendo a la tercera parte, a 130 pesos. Y hay otros de 50, de 60. La Brigada Paralela en Libertad está haciendo un trabajo chingón en la difusión del precio de los libros. De tal manera que todo parece como parece, hoy voy a reversar la cifra de los 6 millones aquí en Querétaro. ¿Los han leído? Yo creo que sí, porque te los comentan, ¿no? Te los platican. Y algunos hasta te dicen cómo deberían haberlo escrito, ¿no? Los menos, afortunadamente. Sí, me jacto de ser un autor leído y no... Durante un tiempo hubo una moda en México. Los intelectuales pirurris pusieron de moda lo que se llamaba la literatura sobaquera, que era aquellos libros que no son para leerlos, son para traerlos bajo el sobaco. Que se vea que traes a Kundera, a Mishima, ¿no? Chingar, ¿no? Yo creo que no, la taiboteca no es sobaquera. Los libros, cuando me traen libros a firmar viejos, están roñosos, de a 3 lecturas, de se lo presté a Juanita y no me lo devolvía, lo cual es muy apreciable. De veras los quiero un chingo, porque el ciclo real es, los escritores no existimos en los lectores. El ciclo de la literatura no es la creación es otra cosa. El ciclo de la literatura es la creación, la lectura, ¿no? ¿Y la qué? Pues a tanto como eso, como no llego porque no hago manuales, pero haré algún día de carpintería fácil, uno. Paco. Sí. Gracias por venir, Querétaro. Quiero preguntarte, ¿tú crees que en las elecciones de este año, y sobre todo la del Estado de México, puedan marcar tendencia para el 18? Vuelvo a la teoría de mi bola de cristal con la que yo tenía y jugaba boliche. Soy optimista, va a haber un salto hacia adelante, pero yo creo que no va a ser la clave, que la clave es acumulativa, que van a ser las de las 18 la clave, va a ser el momento de la gran colusión. De cualquier manera la izquierda va a avanzar en las elecciones del 17, en todos lados, avanzar. Puta, si ganáramos el Estado de México se van a cagar, literalmente se van a cagar. Alguna vez Cuauhtémoc Cárdenas, en un momento de gran lucidez, me explicó cómo es el mapa electoral de este país. Se los transmito para su ilustración. Me dijo, mira Paco, no es tan complicado. Se trata de arrasar en el DF, ganar abrumadoramente el Estado de México, ganar Puebla, Veracruz, consolidarse con un 25% del Bajío para arriba, ¿sí? Y ganar Oaxaca y Guerrero, y Tabasco y Chiapas. Ese es el mapa electoral del país. Me pareció como una lección interesante, pero más o menos es lúcida. Y Veracruz, si hay elecciones ahora en Veracruz, les rompemos el hocico gacho. ¿Tu análisis de la candidatura independiente de los zapatistas? Mi análisis de la candidatura de los zapatistas. Yo los quiero un chingo, los zapatistas son compañeros, tengo un gran respeto, que nadie me venga con mamadas. No, el Marcos es agente, no mamen. Son luchadores sociales de plena, su historia habla por ellos, chinga, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la candidatura. ¿De la general Rabona? ¿Eh? ¿De la general
No estoy de acuerdo en la candidatura porque pienso que es testimonial, que lo más que va a lograr con un poco de suerte es un 2% del voto electoral, y si estas elecciones se juegan tal como creo que se van a jugar, ese 2% puede ser significativo. Entonces, yo preferiría un cambio más radical en el sentido que proponen los zapatistas, más colectivista, más social, pero no creo que vaya a ser más que testimonial. Y en este sentido creo que hay que ir hacia una candidatura unitaria. Es más, no veo otro candidato posible que Andrés Manuel, no lo hay, chinga, ¿no? Entonces creo que no lo hay. Si ustedes tienen algún otro candidato, díganmelo y me pongo a pensarlo. Sí. Por Hugo Flores, Encuentro Social, sí. Cristiano, o sea, sí. Me parece muy interesante sus propuestas. Pues sí, pero son del 1%. Bueno, por ese uno se lo agregas a Morena. Yo creo que hay que buscar una candidatura unitaria, para provocar la presión del cambio. Creo, con todo cariño y con todo respeto a los zapatistas. Y si piden mi firma para registrar a su candidata, con gusto la doy, porque creo en el derecho y les tengo cariño y respeto. Pero yo no estoy de acuerdo con la propuesta. Buenas noches. ¿Qué decirle a los jóvenes que tienen una versión justificada al sistema partidista? A los que promueven el voto nulo, el no ir a votar, porque sí se me hace muy preocupante. Hay muchas corrientes que están no van por la vía electoral, pero en este momento siento que es muy necesario, ¿no? ¿Qué decirle al que está a favor del voto nulo, el que dice que la democracia es de cartón, que no sirve para nada, que es inútil? Decirle algo que los que llevamos 50 años de lucha social sabemos. Los que hacemos historia sabemos doblemente, que es, las elecciones no son la panacea ni el final de nada, no son el único camino. Las elecciones son otra forma de lucha más y hay que aprovecharlas, ¿sí? Dígame dónde estaríamos si no fuera por la eclosión de Cuauhtémoc Cárdenas, que produce la primera gran ruptura en este país contra el sistema dominante PRI. Si no hubiera sido por eso en un proceso electoral, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en la retaguardia de la retaguardia de la retaguardia, ¿sí? La lucha electoral es una forma de lucha. El voto nulo, pues, no es significativo, ni quien lo cuente, no expresa, ¿no? En un momento social. Entonces les diría, bueno, pues me parece, yo respeto la masturbación. En sociedades con pocas opciones sexuales, San Max Turbin me parece digno de ser dueño. Si estás casado con Margaret Thatcher, el derecho a masturbarte es casi religioso, chinga. Estoy a favor de ella, pero como forma de lucha me parece primitiva y atrasada. Mejor el sexo de deberes. Para mí es un honor contar con su presencia en este bello estado de Querétaro. ¿Qué opina respecto a Jacinta? Y también, ¿qué opina sobre el papel de la mujer en este contexto? En el que generalmente aquí en el estado de Querétaro se le considera como una mujer sumisa, conservadora, ante ciertos patrones que a veces nosotros como mujeres nos enfrentamos con compañeros, en casa, en el trabajo, con condiciones hasta de tipo machista. ¿Qué opina usted de la mujer mexicana en este momento? Primero, no hago generalizaciones, porque si hago generalizaciones me meto en una defensa de la mujer mexicana y luego tengo que andar defendiendo a la pendeja de la gaviota. Entonces matizo, ¿no? Yo soy de una generación que creció bajo un marchamo de formación machista. Era inevitable, los 60s, lo dominante era eso. Pero a mí el 68 me transformó radicalmente. Faldita o pantalón, un solo pinche corazón, estaba claro. Las compañeras que me educaron en la facultad se ganaron el derecho de igual a igual. Siempre he defendido la de igualdad, la libertad y la igualdad. A trabajo igual, salario igual, no se vale. Y luego la vivencia del tiempo que pasé en Irapuato
me convenció de algo que quizás sea una reflexión más sociológica que científica, entendiendo la sociología como ausencia de ciencia. Me encanta venir a las universidades a decir cosas como esta. Soy un pinche provocador. O por ejemplo, citar a Mark Twain cuando dice, bueno, mi educación superior me la interrumpió el paso por la universidad. Pero hay algo ahí en esta vivencia de aprendizaje, que es, quizá las mujeres son más lentas en entrar a la lucha. Las consideraciones por ahí del compañero, el hijo, la casa, la seguridad, ¿no? Pesa más. Pero cuando entran a la lucha son muy superiores a los hombres. Eso es lo que yo vi y viví. Que nadie me lo cuente. En términos generales, porque luego hay cada pinche fodonga, mandilona y reaccionaria que no la salva el ser mujer, ¿no? Me agachaba casi en los encuentros, conocía a Gustavo Madero, no sabía quién era él. Lo que pasa con él me parece fenomenal. Muchas gracias. Y la pregunta en sí es, este año 2016 hubo un duro golpe contra las izquierdas en todo el mundo, ¿no? En América Latina, en España, que Podemos no pudo hacer gobierno con el PSOE, todo esto. Pareciera que es muy fácil darle duro a las izquierdas por los ricos de los países. ¿Cómo podemos proteger aún más esos movimientos que logran un cambio? Lo que logró Podemos, 5 millones de votos, me parece fenomenal, pero de repente un tipo dueño de un periódico como El País le dice al PSOE, no se puede unir con Podemos. O de repente llegan los ricos de Brasil y le dicen, saca a esta mujer del gobierno con todas las